Génesis capítulo 42, una reunión inesperada. Génesis capítulo 42. Leeremos de los versículos 1 al 5. Génesis 42 dice: Y viendo Jacob que había alimento en Egipto, dijo a sus hijos: ¿Por qué os estáis mirando? Y dijo: He aquí, he oído que hay alimento en Egipto. Descended allá y comprad de allí un poco para vosotros, para que vivamos y no muramos. Entonces 10 hermanos de José descendieron para comprar grano en Egipto. Pero Benjamín, hermano de José, Jacob, no lo envió con sus hermanos porque dijo: no sea que le suceda algo malo. Fueron los hijos de Israel con los que iban a comprar grano, pues también había hambre en la tierra de Canaán. Señor, bendice tu palabra y que esa palabra se haga viva en nuestros corazones. En el nombre de Jesús. Amén, amén. Pueden sentarse, mis hermanos. Aquellos que me conocen y más mi familia sabe que si hay algo que usualmente yo no hago, solamente cuando estamos en tiempo de huracanes y no había luz, es jugar juegos de mesa. Yo no sé a quién le gustan los juegos de mesa. No era para que contestaran. Era una pregunta retórica. A mí no me gustan los juegos de mesa. A mí no me gustan. Solamente cuando estamos en época de huracanes. Ahora, sí sé la diferencia entre dos juegos de mesa. Una, el monopolio. Y otra, el ajedrez. El monopolio y el ajedrez son diferentes. Y una de las grandes diferencias es que el monopolio realmente es al azar. Tienes que tirar un dado y depende de dónde caiga ahí el número, es donde tú te vas a mover. El ajedrez no. El ajedrez, cada movimiento está fríamente calculado. Cada movimiento se piensa y se calcula para ver cuál va a ser el efecto. Cuando hablamos de la vida, Dios hace las cosas no como un juego de monopolio. Las cosas que nos pasan en nuestra vida no pasan al azar. Pasan más como un juego de ajedrez. Cada cosa está pensada desde antes de la fundación del mundo para que suceda, aunque uno no lo sepa. Por ejemplo, la viuda de Sarepta no sabía que se iba a encontrar con el profeta. La viuda de Sarepta estaba pasando hambre y el profeta necesitaba comida. Pero en la soberanía de Dios, Dios orquestando todas las cosas, unió en una reunión inesperada a la viuda de Sarepta con el profeta. Entonces, eso hace Dios en nuestras vidas. Y si nosotros vemos este texto nos enseña precisamente eso. Aquí vamos a ver cómo Dios tiene todo calculado para proteger a su pueblo, para cuidar a su pueblo. Dios sabía que iba a venir una hambruna y utilizó todos los recursos, humanamente hablando, para sostener a su pueblo. Entonces aquí vemos cómo se une la historia. Recordemos que la historia de Jacob viene desde hace tiempo, venimos varios mensajes hablando de Jacob. Jacob vende, Jacob no, los hijos de Jacob venden a José. José termina en la casa de Potifar, después José está preso, después sale de la cárcel y hasta ahora los hijos de Jacob están en Canaán y José está en Egipto. Están en dos lugares diferentes. Pero ahora hay una reunión inesperada donde Dios va a comenzar un proceso de reconciliación entre los hermanos. Donde Dios va a comenzar un proceso de reconciliación para terminar sosteniendo a su pueblo en medio de una hambruna. Y en este texto vamos a ver tres conversaciones y después haremos varias aplicaciones. Tres conversaciones. Primero, la conversación de Jacob con sus hijos. Mire la conversación de Jacob con sus hijos. Capítulo 42, versículo 1. Y viendo Jacob que había alimento en Egipto, dijo a sus hijos: ¿por qué os estáis mirando? En otras palabras, Jacob le está diciendo: nosotros estamos muriendo de hambre y hay alimento en Egipto. ¿Por qué se están mirando? ¿No le ha pasado eso con sus hijos en algún momento dado? Que hay muchas cosas que hacer y ellos están mirándose las caras uno al otro.
¿verdad? Una expresión puertorriqueña. Deje de estar mirándose las caras y póngase a hacer algo. Eso es lo que Jacob está haciendo. Pero es importante que podamos entender que Egipto estaba todo el alimento porque ya Dios le había dado el sueño ¿a quién? A José. Ya José había estado 7 años gobernando en Egipto, los 7 años de vacas gordas. Y ahora comenzaron las vacas ¿qué? Flacas. Y así ese sueño que Dios le dio a José de guarda todo el grano posible porque van a venir vacas flacas, eso se está cumpliendo y llegó el momento donde toda la tierra hay escasez. En toda la tierra hay escasez. El único sitio donde hay alimento es en Egipto. El versículo 2 dice, y dijo, he aquí he oído que hay alimento en Egipto. Descended allá y comprad allí un poco para nosotros para que vivamos y no muramos. Así de fuerte estaba esa hambruna. Así que Jacob no tan solo le motiva a sus hijos diciéndole qué pasa que se están mirando unos al otro, sino que en el versículo 2 le da dirección y le dice vayan a Egipto. Pero Moisés nos dice algo, un detalle de este texto. Entonces 10 hermanos de José descendieron para comprar grano en Egipto. Pero Benjamín, hermano de José, Jacob no lo envió con sus hermanos porque dijo, no sea que le suceda algo malo. Aquí comienza un drama dentro de esta historia. Habían pasado 20 años. 20 años donde Jacob había perdido a los ojos de él, donde su hijo había muerto. Y el único hermano de padre y madre que le quedaba, o el único hijo de padre y madre que le quedaba, era Benjamín. Y el dolor de Jacob era tan grande por José que él no quería que Benjamín le pasara lo mismo. Entonces vemos a un padre que a los ojos de él perdió un hijo. Y vemos ese padre que cuando pierde ese hijo le duele tanto y le duele tanto que han pasado 20 años y no se le olvida. Lo recuerda con el mismo dolor. He escuchado testimonios de padres que han perdido hijos y dicen que la pérdida de un hijo nunca se olvida. Siempre se vive con ella, pero nunca se olvida. Y aquí vemos a un hombre dolido todavía por 20 años la pérdida de su hijo. Y él dice, yo no puedo perder a Benjamín. Así que envía a 10. Recuerden que eran 12. José a los ojos de él muere, le quedan 11. Se queda con Benjamín y envía 10. Y dice el versículo 5. Y fueron los hijos de Israel con los que iban a comprar grano, o sea que se unieron a toda la caravana, pues también había hambre en la tierra de Canaán. Así que Jacob se queda con Benjamín y envía a los demás hijos a Egipto. Y después viene una conversación interesante entre José y sus hermanos. Esta conversación a veces se torna media difícil, pero al final termina con mucha gracia. Recordemos que ya José había perdonado a sus hermanos. Recordemos que en el capítulo 41, José le pone a su último hijo o a su segundo hijo, le pone Manasés, que significa he olvidado lo que pasó. Así que el corazón de José ya no es un corazón resentido, pero sucede algo. Y es que José se encuentra nuevamente con sus hermanos después de 20 años. Dice el versículo 6. Y José era el que mandaba en aquella tierra. Él era quien vendía a todo el pueblo de la tierra. Y llegaron los hermanos de José y se postraron ante él, rostro en tierra. Mis hermanos, ¿por qué comencé diciendo que para Dios todo está debidamente orquestado? Porque los hermanos de José pudieron ir a cualquier sitio en Egipto. Egipto es grandísimo, pero sin embargo, ¿a dónde Dios los guió? Los guió a donde José. Ellos no sabían que se iban a encontrar con José. José no sabía que se iba a encontrar con sus hermanos. José estaba ignorando que se iba a encontrar con sus hermanos ese día. Los hermanos ignoraban que se iban a encontrar con José,
Pero para Dios, que orquestó todas las cosas, Dios tenía un plan perfecto con todo esto. Así que dice que ellos se postraron en tierra. Versículo 7, cuando José vio a sus hermanos, los reconoció, pero fingió no conocerlos y les habló duramente y les dijo, ¿de dónde habéis venido? Y ellos dijeron, de la tierra de Canaán para comprar alimentos. Cuando el texto dice que les habló duramente, no está diciendo que les faltó el respeto, sino que le habló con un tono autoritativo como el gobernador de ese lugar. Y dice el versículo 8, José había reconocido a sus hermanos, aunque ellos no lo habían reconocido. José estaba totalmente cambiado. Después de 20 años, la última vez que ellos lo vieron, si no me equivoco, él tenía 17 años. Ya tenía casi 40 años, ya era todo un hombre, ya estaba diferente, ya estaba afeitado, ya estaba vestido como un egipcio. Y ellos no se dan cuenta que ese es José. Pero mira el versículo 9. José se acordó de los sueños que había tenido acerca de ellos y le dijo, sois espías, habéis venido a ver las partes indefensas de nuestra tierra. Porque el versículo 9 comienza diciendo, José se acordó de los sueños que había tenido acerca de ellos. Porque en el versículo 37, ¿recuerda lo que José soñó? Que él iba a gobernar y sus hermanos se iban a postrar frente a él. ¿Recuerdan eso? Que los hermanos se molestaron tanto que dijeron, por ahí viene el soñador. Pues eso se está cumpliendo en este momento y cuando José ve a sus hermanos postrados frente a él, se recordó de un sueño que habían pasado 20 años desde ese sueño. 20 años. Pero al final Dios cumplió ese sueño. Entonces ellos dijeron, José lo está diciendo, ustedes vienen a ver las partes indefensas de nuestra tierra. Y a veces nosotros se nos olvida quiénes eran los hermanos de José. ¿Recuerdan quiénes eran los hermanos de José? ¿Recuerda lo que ellos hicieron cuando una persona abusó de su hermana? ¿Recuerdan que ellos hicieron? Que engañaron al pueblo y después que todo el mundo se hizo la circuncisión, ¿qué hicieron ellos? Aprovecharon en el momento de más dolor y mataron a todo el mundo. Así que estos hermanos de José no eran simplemente personas tranquilas, sino que ellos estaban dispuestos a la guerra. Y José les empieza a preguntar, versículo 10, entonces ellos le dijeron, no, señor mío, sino que tu siervo ha venido para comprar alimento. Y todos nosotros somos hijos de un mismo padre. Somos hombres, miren lo que dicen. Somos hombres ¿qué? Honrados. Imagínense, usted sabe cuando usted ha tenido una conversación con alguien que usted sabe que le están mintiendo. Y usted está así mirando. Ha pasado a veces con los hijos, ¿verdad? Y usted sabe que le están mintiendo en la cara. Y usted está. Sí, ajá. Cuéntame ahora de vaqueros y soldados. O de vaqueros y indios. Ellos le están diciendo a José, nosotros somos hombres honrados. Nosotros somos hombres honrados. José, a la verdad que Dios le dio un temple grande. Porque si llego a ser yo, fuera otra cosa. Pero él les dijo, no, sino que habéis venido para ver las partes indefensas de nuestra tierra. Mas ellos, versículo 13, mas ellos dijeron, tus siervos son 2 hermanos, hijos del mismo padre en la tierra de Canaán. Y aquí el menor está hoy con nuestro padre y el otro ya no existe. Ellos estaban hablando con el que supuestamente ya no existe. Ellos estaban frente al que ya no existe. Y ellos le están diciendo, nosotros somos todos hijos de un mismo padre. En otras palabras, él está diciendo, si nosotros fuéramos espías, nuestro padre no enviaría 10 hijos a ser espías. No hace sentido. Pero ahí ellos le dieron un dato. Le dijeron que todavía su hermano vive y que su padre también vive. Y José no sabía, por 20 años, él no conocía nada de su familia. Así que José le dijo, es tal como os dije, sois espías. Entonces seréis probados por vida de Faraón, que no saldréis de este lugar, a menos que vuestro hermano menor venga aquí.
Ese cuando dice por vida de Faraón es como el puertorriqueño diría, te lo juro por mi madre. ¿Has escuchado eso antes? Esa expresión. Cuando estábamos en la escuela, lo decíamos mucho. ¿Qué hacíamos? Jurábamos. ¿Por qué jurábamos por la madre? Porque entendemos que cuando hay que jurar, uno busca a alguien que tenga más valor que uno. Y por eso uno decía, yo lo juro por mi madre, lo juro por mi padre, lo juro por esto otro. José está diciendo, yo lo juro por la vida del faraón. En otras palabras, si ustedes hacen esto y lo hacen mal, yo les juro por la vida del faraón que a ustedes les va a pasar algo. Enviad a uno de vosotros y que traiga a vuestros hermanos, a vuestro hermano, mientras vosotros quedáis presos, para que sean probados vuestras palabras, a ver si hay verdad en vosotros, y si no, por vida de Faraón, ciertamente sois espías. José lo que está haciendo los está probando. José quiere saber cómo ellos se están comportando con su hermano. ¿Qué está pasando? José quiere saber si ellos han cambiado en algo sus vidas. Y el versículo 18 dice, y José les dijo al tercer día, haced esto y viviréis, pues yo temo a Dios. Pero el versículo 17 dice que estuvo en custodia por 3 días. Así que los hermanos de José estuvieron ¿qué? Presos. Y José estaba libre. Así que los hermanos de José estuvieron presos, pero José da una pincelada de su vida y dice al final del 18, yo temo a Dios. Y esa palabra yo temo a Dios significa yo temo al Dios de Israel. Le dio ese detalle y ellos no se dieron cuenta. Ellos no estaban buscando pistas. Ellos ni tan siquiera se imaginaban que se iban a encontrar con su hermano. Pero José le dice a ellos, yo temo al Dios de Israel. Y sois hombres honrados. Si sois hombres honrados, que uno de vuestros hermanos se quede encarcelado en vuestra prisión y el resto de vosotros id y llevad grano para el hambre, de vuestra casa. Y traedme a vuestro hermano menor para que vuestras palabras sean verificadas y no moriréis. Y así lo hicieron. ¿Qué pasa? Ellos están presos. Y él le dice, se van a quedar presos hasta que no traigan a su hermano. Ellos estando presos, comienzan a analizar. Y el versículo 21 dice, entonces se dijeron el uno al otro, verdaderamente somos culpables en cuanto a nuestro hermano, porque vimos la angustia de su alma cuando nos rogaba y no le escuchamos. Por eso ha venido sobre nosotros esta angustia. Ellos están presos. Pero cuando están presos, después de 20 años, ellos recuerdan que están presos porque Dios les está pagando lo que ellos hicieron. Pero no tan solo está pagando lo que ellos hicieron. Miren por llamarlo de alguna manera, lo malo que eran ellos. Dice el versículo 21, verdaderamente somos culpables en cuanto a nuestro hermano, porque vimos la angustia de su alma cuando nos rogaba. Cuando nosotros vemos otra vez el capítulo 37, cuando José es vendido o es puesto en el pozo antes de ser vendido, la Biblia no nos dice que José estaba hablando. Pero ellos cuando están presos se dan cuenta y dicen, nosotros somos culpables porque vimos la angustia de nuestro hermano. Nosotros vimos el corazón de nuestro hermano cuando nos rogaba. Cuando nos rogaba. Y no le escuchamos. Por eso ha venido sobre nosotros esta angustia. O sea que ellos sabían que lo que estaban viviendo era consecuencia del pecado que habían hecho. Y dice el versículo 22, y Rubén respondió diciendo, ¿no os dije yo, no pequéis contra el muchacho? ¿No me escuchasteis? Ahora hay que rendir cuentas por su sangre. Así que ellos están conscientes de lo que estaba pasando. Pero ahora están hablando entre ellos. Ellos, sin embargo, no sabían que José lo entendía porque había un intérprete entre ellos. Así que ellos no sabían que José hablaba hebreo. Ellos no lo sabían.
Ellos estaban hablando entre ellos y José estaba escuchándolos. Y dice, se apartó José de su lado, versículo 24, y lloró. Y cuando volvió a ellos, les habló, tomó de entre ellos a Simeón y lo ató a la vista de sus hermanos. Cuando José vio que sus hermanos estaban hablando de todo lo que ellos hicieron, José no aguantó y lloró. Y no es la primera vez que vamos a ver a José llorando. Pero José no quería que sus hermanos lo vieran. Era la primera vez que José estaba escuchando que sus hermanos están indignados por lo que hicieron. Es la primera vez que José está escuchando que su hermano trató de interceder por ellos. Es la primera vez que José está escuchando que Rubén trató de interceder por él. Es la primera vez que José está escuchando en 27 años que ellos tienen un remordimiento por lo que le hicieron. Es la primera vez que él está escuchando eso. Y se entiende que el dolor de escuchar lo que ellos hicieron, pero también ver el corazón de ellos entendiendo que lo habían hecho mal, quebrantó su corazón. Pero aún así, José siguió con lo que él estaba haciendo. José mandó a que lo llenaran sus vasijas de grano y que devolvieran el dinero a cada uno, poniéndolo en su saco, y que les dieran provisiones para el camino. Y así se hizo con ellos. Si ustedes ven, José actuó con misericordia. José le devolvió el dinero, le dio el grano, pero no tan solo eso, sino que le dio para el camino. Así que sus hermanos partieron ahora. Versículo 28. Entonces dijo a sus hermanos cuando iban de camino, una persona se da cuenta que encontró dinero en el costal y le dice, entonces le dijo a sus hermanos, me ha sido devuelto mi dinero y aquí está en mi costal. Y se sobresaltó el corazón y temblando se decía el uno al otro, ¿qué es esto que Dios nos ha hecho? ¿Qué es esto que Dios nos ha hecho? Ellos sabían que Dios estaba en el asunto. Nosotros muchas veces no sabemos que Dios está en el asunto cuando estamos nosotros padeciendo, pero ellos sí sabían que Dios está en el asunto. Y ellos se dan cuenta y dicen, ¿por qué si nosotros fuimos a comprar grano, por qué está el dinero con nosotros? Porque José está derramando gracia sobre aquellos que lo maltrataron. Por eso le dije al principio que esto es un tema de reconciliación. ¿Ellos se merecían que José los tratara con gracia y misericordia? No. Pero aún así, José los trata con gracia. Y los hermanos después tienen una conversación con el papá. Versículo 29, y cuando llegaron a su padre Jacob en la tierra de Canaán, le contaron todo lo que le había sucedido. Ahí le contaron todo. Ahí le dijeron que el hombre los trató con rudeza. Le dijeron, y nosotros somos personas honradas. Y ellos contaron todo lo que pasó, todo lo que pasó. Y dice el versículo 35, y sucedió que cuando estaban vaciando sus sacos, he aquí que el atado del dinero de cada uno estaba en su saco, y cuando ellos y su padre vieron los atados de su dinero, tuvieron temor. José le devolvió el dinero a todos, pero no le devolvió el dinero simplemente para vengarse de ellos. Le devolvió el dinero porque eran su familia. Y su padre Jacob les dijo, me habéis privado de mis hijos. José ya no existe y Simeón ya no existe. ¿Os queréis llevar a Benjamín? Porque ellos le dijeron, el amo nos dijo que solamente nos iba a ayudar si le llevamos a nuestro hermano menor. Y Jacob dice, no. Ya yo perdí a José, ahora perdí a Simeón, no puedo perder también a Benjamín. Entonces Rubén habló de a su padre, diciendo, puedes dar muerte a mis dos hijos si no te lo traigo. Ponlo bajo mi cuidado y yo te lo devolveré. Pero Jacob dijo, mi hijo no descenderá con vosotros, pues su hermano ha muerto y me queda solo él. Si algo malo le acontece en el viaje que vais, haréis descender mis canas con dolor al Seol. Jacob dijo, no te puedes llevar a mi otro hijo.
No, ya he perdido 2 hijos y no puedo perder un tercer hijo. Así que Jacob dice por lo pronto, no voy a enviarlos. Nosotros sabemos que la historia sigue y la semana que viene vamos a ver cómo Jacob terminó enviando y fue la reconciliación total. Ahora, ¿qué nos enseña este pasaje para nosotros? ¿Qué nos enseña este pasaje para nosotros? Número 1, la historia de José nos enseña que la soberanía de Dios proveerá oportunidades para resolver nuestros pecados no arrepentidos. Escuche bien. La historia de José nos enseña que la soberanía de Dios proveerá oportunidades para resolver nuestros pecados no arrepentidos. ¿Qué dijeron ellos en el versículo 21 después que estaban presos? Entonces se dijeron el uno al otro, verdaderamente somos ¿qué? Culpables. Verdaderamente somos culpables. Versículo 22. Rubén le respondió diciendo, ¿no os dije yo, no pequéis contra el muchacho? ¿No me escuchasteis? Ahora hay que rendir cuentas. ¿Por qué? Por su sangre. A veces nosotros creemos que el pecado que cometemos no va a tener consecuencias. Y hay veces que nosotros creemos que el pecado que cometemos no hay que rendir cuentas por ese pecado. Pero bíblicamente hablando, hay que rendir cuentas por el pecado que cometemos. Eso es lo que la Biblia dice. Pero Dios siempre va a dar oportunidades para resolver nuestros pecados no arrepentidos. Hay veces, mis hermanos, no sé si a usted le ha pasado, hay veces que usted de momento se encuentra con alguien que usted sabe que tuvo algo y que hay una situación que resolver. Y de momento, en un momento determinado, cuando menos usted se lo espera, ¿qué pasa? Aparece esa persona. Y usted sabe que hay algo que resolver con esa persona. Y usted dice, oye, qué casualidad. Qué casualidad que me lo encontré. Viendo la historia de José, ¿usted cree que es una casualidad que se le encontró a la persona que usted tiene que resolver un problema? No, no es casualidad. Es que Dios hace citas inesperadas. Es que Dios hace reuniones inesperadas. Dios te va a poner en tu camino y en mi camino diferentes circunstancias para que nosotros tengamos que resolver esos pecados no arrepentidos. Esas veces que hemos ofendido, esas veces que nos han ofendido, todas esas veces que hemos pecado contra alguien o que alguien ha pecado contra nosotros, Dios no es como nosotros. ¿En qué sentido? Nosotros decimos, este hermano pecó contra mí o yo pequé contra el hermano, vamos a darle tiempo al tiempo. Y a veces la gente dice, ¿el tiempo lo cura qué? Todo. El tiempo no lo cura todo. El tiempo no borra los pecados. El arrepentimiento borra los pecados. Y Dios nos va, por su soberanía, va a presentarnos momentos en nuestra vida específicos, va a ser reuniones inesperadas entre nosotros y las personas que tenemos que resolver. Y en ese momento, ojalá, en el nombre de Dios, que de ahora en adelante nosotros veamos las cosas así. Que cuando tengamos de frente en un momento determinado personas que nosotros hemos pecado contra ellos, o personas que han pecado contra nosotros, en vez de nosotros dar la espalda y seguirlo. Porque muchas veces, no sé si usted hace lo mismo que yo hago, quizás yo soy el más pecador, aunque yo sé que hay otro más pecador que yo. Por ahí viene alguien que usted sabe que tiene que resolver algo y dice, y si está en una tienda y ve a alguien, dice, y empieza a buscar otras cosas en otros lugares. ¿Ha pasado o no ha pasado? Ha pasado. Porque esas cosas queremos evitarlas. Pero ¿sabes qué hace Dios? Los pone en el camino. Y nosotros decimos, oye, qué coincidencia. De tantas tiendas X que hay, de tantas tiendas, tengo que encontrármela en la misma tienda. Y tengo que encontrármela en la misma góndola.
o en el mismo sitio. No es coincidencia. Es que Dios soberanamente nos va a dar la oportunidad de nosotros pedir perdón o perdonar a aquellos que nos han hecho mal. Que de ahora en adelante nosotros lo veamos así, como una oportunidad. Dios le puso a José la oportunidad de perdonar a sus hermanos, de perdonarlos. El segundo, ¿qué nos enseña este pasaje? La soberanía de Dios proveerá oportunidades para perdonar y mostrar misericordia a los que nos hacen mal. Para perdonar y mostrar misericordia a los que nos hacen mal. Mis hermanos, miren, perdonar a los que nos hacen mal es una obligación que Dios nos da. El perdón es importante en nuestras vidas. Y hay veces que nosotros creamos raíces de amargura con otros. El perdón es tan importante que en la oración modelo él dice, Señor, perdónanos así como yo perdono a los que me ofenden. Entonces, el perdón es tan importante porque lo que está diciendo la oración modelo es que a la misma medida en como yo perdono a los que me ofenden, Dios me va a perdonar. Entonces, cuando yo no perdono, no debo orar por perdón, porque no lo voy a recibir. Así de importante es el perdón. Y al final, nada que nos hayan hecho es peor que lo que nosotros le hicimos a Dios. Y Dios en Cristo nos ha perdonado. Pero ¿saben qué nosotros hacemos a veces? Nosotros entendemos que perdonamos y le decimos, no, tranquilo, yo te perdono. Y en la mente decimos, pero no quiero saber más de ti jamás. O decimos, te perdono, pero yo no olvido. Te perdono, pero yo no olvido. Hermanos, algo importante. Si usted olvida, deja de aprender. El perdón no se trata de olvidar. Se trata de que cuando tú recuerdes ese evento ya no te duela. Porque si yo ofendo a alguien y pido perdón y esa persona me perdona y yo me olvido de eso, ¿qué va a pasar nuevamente? Lo voy a ofender nuevamente. Así que el perdón no significa que yo voy a olvidar algo. El perdón significa que cuando yo recuerde ese evento ya no me va a doler. Ese es el perdón. Pero José en este texto no tan solo nos enseña a perdonar, sino que también nos enseña a tener misericordia con aquellos que nos han hecho mal. Tener misericordia es hacer bien a aquellos que nos han hecho mal. Es hacer lo correcto. ¿Ellos se merecían que José les diera todo el dinero que ellos trajeron? No. Pero José se los dio. ¿Por qué? Porque Dios soberanamente proveerá oportunidades para perdonar y para mostrar misericordia con aquellos que nos han hecho mal. Y hay veces que cuando alguien nos hace mal, nosotros miramos hacia el otro lado cuando está pasando una situación. Y demostrar que de corazón hemos perdonado no es tan solo decirte perdono, es estar con esa persona cuando más lo necesite. Y eso es el testimonio de Cristo. Cristo no tan solo nos perdonó, sino que también nos reconcilió con Él. Así que la historia de José es una historia de reconciliación. Esa unión es una reunión inesperada. José no sabía que ese día iba a comenzar un proceso de reconciliación con sus hermanos. Sus hermanos no sabían que iba a comenzar un proceso de reconciliación con él. Así que lo que vemos en el capítulo 42 de Génesis, ¿cuál es la idea central del capítulo 42 de Génesis? Una reconciliación que al final le va a dar la gloria a Dios. Una reconciliación cuando Dios ve una familia rota, Él hace reuniones inesperadas para que la familia se perdone y tenga misericordia los unos con los otros.
Así que si tú estás aquí y todavía sabes que tienes que perdonar a tu hermano o tienes que pedir perdón, la historia de José te enseña que aunque José lo vendieron, que aunque José clamó porque tuvieran misericordia, que aunque José dice que su alma estaba dolida por lo que estaban haciendo, cuando vio a sus hermanos arrepentidos, José estuvo dispuesto a perdonarlos. Así que nosotros, hermanos que estamos aquí, busquemos la reconciliación los unos con los otros. Busquemos la reconciliación. Porque al final Dios nos dio el ministerio, como se decía en el estudio bíblico, el ministerio de la reconciliación. ¿Sabes qué significa eso? ¿Cómo yo puedo ser un misionero que voy a hablar de la reconciliación con Dios cuando yo tengo problemas con mi hermano? ¿Cómo yo voy a hablar de la reconciliación con Dios cuando me falta reconciliación con mis hermanos? Así que mis hermanos, por algo Dios, desde antes de la fundación del mundo, decidió que este tema se tocara hoy en Génesis 42. Quizás hay algo que hay que resolver. Y quizás hay que buscar perdón, reconciliación y hacer misericordia con aquellos que nos han tratado mal. Pero hay algo más importante aún. Si tú estás aquí hoy sin Cristo, la primera reconciliación que tú necesitas no es la reconciliación con tu prójimo, es la reconciliación con Dios. Si tú estás aquí sin Cristo, lo primero es la reconciliación con Dios. Y como decía Rosalía ahorita en el estudio, creo que lo dijo ayer, hay un texto en 2 Corintios capítulo 5, versículo 20, que resume eso. Dice, por tanto somos embajadores de Cristo, se decía ahorita, por tanto somos embajadores de Cristo. Como si Dios rogara por medio de nosotros, en el nombre de Cristo rogamos, reconciliaos con Dios. Al que no conoció pecado, le hizo pecado por nosotros, para que fuéramos hechos justicia de Dios en él. Si tú estás aquí sin Cristo, mira lo que dice el versículo 20. Por tanto, somos embajadores de Cristo. Mira lo que dice el versículo 20 después. Como si Dios rogara por medio de nosotros, en el nombre de Cristo, os rogamos, reconciliaos con Dios. O sea que yo te estoy invitando y te estoy rogando que te reconcilies con Dios. Y quizás tú estás viendo que soy yo el que te está hablando que te reconcilies. Pero no soy yo el que te está hablando que te reconcilies. Es Dios que está hablando a través de mí y te está diciendo reconcíliate. No soy yo. Cuando los hermanos estén en el parque o estén haciendo el trabajo en las comunidades y estén hablando de la reconciliación, cuando tú le estés predicando el evangelio a otros de la reconciliación, no eres tú diciéndole a otros reconcíliate, es Dios por medio de ti suplicándole a las personas reconcíliense conmigo. Pero ¿sabéis qué es lo grande de eso? Que Dios es aquel que nosotros ofendimos. Nosotros somos los ofensores. Dios es aquel que recibe nuestra ofensa. Pero sin embargo, el que recibe la ofensa le está suplicando al ofensor, reconcíliate conmigo. Reconcíliate. Y si tú estás aquí sin Cristo, ese es mi ruego. No es tan solo una petición, es un ruego. Por favor, reconcíliate con Dios. Y si tú preguntas, ¿cómo me puedo reconciliar con Dios? Versículo 21. Reconociendo que al que no conoció pecado, le hizo pecado por nosotros, para que fuésemos declarados inocentes delante de Dios a través de Cristo. Solo Él te hace inocente. Así que yo te pido en el nombre de Jesús, reconcíliate con Dios. Arrepiéntete de tus pecados y cree en Cristo como único y poderoso Salvador. Oramos. Padre, te damos las gracias por este mensaje. Gracias, Señor, porque hemos hablado de la reconciliación. Padre, enseña a nuestros corazones lo que es la reconciliación. Enséñanos, Señor, a través de Génesis 42, que cuando hay eventos en nuestra vida que tenemos que encontrarnos con diferentes personas, no es el azar, no es
algo fortuito, no es algo que simplemente surgió de casualidad. No, Padre, es una, como dice Miguel Núñez, una diosidad. Tú orquestaste reuniones para que nosotros podamos reconciliarnos los unos con los otros. Pero sobre todas las cosas, tú orquestaste que tu Hijo Jesucristo muriera en una cruz para reconciliarnos contigo. Así que, Señor, yo te pido en el nombre de Jesús, que si hay alguien aquí que no te conoce, yo te pido que hoy su alma sea reconciliada contigo. Que hoy le entregue su alma, su vida, todo su ser, a aquel que murió y resucitó por nosotros. Que pueda reconocer hoy que es pecador, que necesita un Salvador y que ese único Salvador eres tú. Señor, utiliza a cada uno de los hermanos que estará predicando tu palabra. Utilízanos a todos, Señor, porque tú nos has dado un ministerio, el ministerio de la reconciliación. Padre, gracias por este mensaje y ayúdanos a vivir como un solo cuerpo que ha sido comprado por tu sangre. En el nombre de Jesús. Amén.